De todas las colonias europeas en África, hay una que ocupa un lugar muy oscuro en la historia. El Estado Libre del Congo existió solo de 1885 a 1908. Durante estos 23 años, fue propiedad personal del rey Leopoldo II de Bélgica. Mientras que la mayoría de las colonias eran propiedad y estaban administradas por varios países, el rey Leopoldo tenía dominio personal sobre la vida de más de 30 millones de personas. Bajo el gobierno de Leopoldo, estas personas sufrieron mutilaciones horribles mientras el rey intentaba extraer tanta riqueza como pudiera a costa de innumerables vidas. Hoy arrojaremos un poco de luz sobre el Estado Libre del Congo y explicaremos cómo fue quizás el peor ejemplo de colonialismo europeo en África. Bélgica es un país relativamente nuevo, reconocido en 1839. Para este momento, las principales potencias europeas de Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos ya se habían establecido como potencias coloniales, mientras que Alemania y los Estados Unidos de América estaban en ascenso. El primer rey de Bélgica, Leopoldo I, intentó con éxito obtener una colonia para la joven nación, creyendo que sería la mejor manera de mantenerse al día con sus vecinos. Sin embargo, la opinión pública general en Bélgica estaba en contra de obtener una colonia. Su hijo Leopoldo II continuó con el objetivo de su padre, pero con medios particularmente engañosos. En 1876, Leopoldo estableció la Asociación Africana Internacional, una organización benéfica con el objetivo de, citando, civilizar el Congo en gran parte inexplorado y llevar a cabo misiones religiosas en la región. Pero esto solo era una tapadera para sus deseos coloniales. Leopoldo se dio cuenta de que ninguna otra nación europea estaba demasiado interesada en el Congo, a pesar de la potencial riqueza en marfil identificada por algunos exploradores. Leopoldo se acercó al famoso explorador, Henry Morton Stanley. Se le pidió a Henry que preparara el Congo para la ocupación belga. Anteriormente, había visitado el Congo y había intentado solicitar al gobierno británico que estableciera su propia reclamación, aunque a los británicos no les interesaba demasiado. Decepcionado, Stanley aceptó la oferta de empleo de Leopoldo. Alrededor de la misma época, el explorador Pierre de Brazza estaba trabajando en nombre del gobierno francés para reclamar la tierra. La carrera estaba en marcha para establecer el interés de Leopoldo en el Congo. Se crearon una serie de estaciones comerciales belgas a lo largo del río Congo, así como una serie de puestos militares fortificados. Stanley firmó muchos tratados con varios jefes tribales en la cuenca del Congo, pero estos tratados no fueron entendidos por quienes los firmaron y dieron derechos legales sobre la tierra a Leopoldo. Más a menudo que no, Stanley emplearía trucos para convencer a los jefes del poder del hombre blanco, incluyendo el uso de una lupa para encender un cigarro, declarando que si así lo deseaba, podría aprovechar el sol para quemar cualquiera de sus aldeas. Entre tácticas similares para mostrar los supuestos poderes sobrenaturales del hombre blanco y conseguir que los jefes firmaran en jean, Stanley pudo obtener 500 tratados de tierras. El objetivo de obtener estos tratados era obtener la propiedad legal de las vastas extensiones del Congo, al menos a los ojos de los otros estados europeos. A pesar de este crecimiento a lo largo del río Congo, Leopoldo insistió a sus vecinos europeos que sus intenciones con el Congo eran puramente humanitarias, en particular para liberar el área de los diversos comerciantes de esclavos árabes de Zanzíbar que operaban en la región. Se posicionó a sí mismo como un amigo para todos, con la oferta de no dar un trato especial al acceso al comercio de ninguna nación, pero, detrás de escena, jugó a cada una de las grandes potencias una contra la otra, obteniendo apoyo para sus ambiciones de Alemania e indiferencia de Gran Bretaña.
Como resultado, Leopoldo se colocó en una posición fuerte en lo que se conoce como la carrera por África. Fue en noviembre de 1884 que tuvo lugar la infame Conferencia de Berlín. 14 de las principales potencias europeas y los Estados Unidos de América se reunieron para establecer las reglas sobre el comercio en el continente africano y decidir aproximadamente qué países tendrían una reclamación sobre las vastas extensiones de África. No se invitó a ningún representante de ninguna nación africana. Se establecieron límites arbitrarios, como si usaran una regla. No se tuvo en cuenta a las diversas culturas que se verían afectadas. En esta carrera por África, las potencias europeas reclamaron la riqueza de un continente y las vidas de las poblaciones africanas. Pero el objetivo principal de la conferencia era el destino de las rutas comerciales clave y los ríos Congo y Níger. Se decidió que estos debían permanecer accesibles para todos para el comercio. Leopoldo aceptó esto, pero pudo hacer que su reclamo sobre la mayor parte del Congo fuera reconocido oficialmente. Casi 1 millón de millas cuadradas que contenían alrededor de 30 millones de personas. El Estado Libre del Congo se formó a partir de esta tierra en 1885, efectivamente bajo el control directo de Leopoldo. Para hacer cumplir su voluntad, Leopoldo estableció la Force Publique, su propio ejército privado en el Congo. Muchos de los soldados eran niños africanos, capturados a temprana edad y criados en las misiones católicas, lavados de cerebro para convertirse en soldados obedientes. La fuerza se complementó con mercenarios de Zanzíbar y seleccionados entre los hombres congoleños, que eran los más aptos y fuertes. A estos soldados se les obligó a servir al menos 7 años. No había oficiales negros, la mayoría de ellos eran de Bélgica y el norte de Europa. Los oficiales eran jóvenes e inexpertos, pero estaban ansiosos por participar en lo que veían como una aventura. Carecían de cualquier comprensión de las poblaciones nativas o los hombres a los que comandaban. Originalmente, la fuerza se utilizó para lidiar con los comerciantes de esclavos árabes en la zona, pero con el tiempo, incluso los soldados esclavos fueron obligados a unirse a sus filas. Luego, su función pasó a cumplir la avaricia de Leopoldo y su afán de obtener la mayor cantidad de dinero posible. Como gobernante absoluto del Estado Libre del Congo, la ambición de riqueza de Leopoldo finalmente se hizo realidad con la demanda de caucho. Mientras aumentaba la demanda de neumáticos para motos y autos, también crecía la de caucho. Las plantas de caucho silvestre se encontraban ampliamente en la cuenca del Congo, por lo que este era un cultivo clave para ser explotado mientras el resto del mundo intentaba construir sus propias plantaciones de caucho. Con las ganancias siendo la principal preocupación para Leopoldo, se obligaría a aldeas enteras a cosechar el caucho natural, esencialmente como mano de obra esclava. Leopoldo promulgó una serie de edictos en 1891 y 1892, ordenando que todo el caucho debía ser entregado a los funcionarios del Estado en un intento de monopolizar el cultivo. Si una aldea se negaba a recolectar caucho, el público forzado a menudo tomaba rehenes y quemaba casas hasta el suelo. Se darían ejemplos de cualquier desobediencia. Las cabezas de los hombres, mujeres y niños desafiantes serían removidas y exhibidas en las empalizadas del pueblo, a menudo en forma de cruz, como advertencia para aquellos que se atrevieran a cruzar el Estado Libre del Congo. Se esperaba que los congoleños cosecharan posiblemente grandes cantidades de caucho en un día. Este era un trabajo arduo y peligroso, con personas trepando alto en los árboles para extraer el caucho natural. Una de las herramientas clave utilizadas por la Force Publique para hacer cumplir la cuota era el chicote. Este era un látigo hecho de piel de hipopótamo, diseñado para desollar la piel de la víctima. El chicote dejaría grandes arrugas en la espalda de una persona,
debido a que la piel seca del látigo tenía bordes afilados como una navaja. Era un castigo estándar ser azotado varias veces por no cumplir con las cuotas, incluso hasta 20 veces. Se decía que si te azotaban 50 veces, era una sentencia de muerte. Si los soldados de la fuerza pública no participaban en tal violencia, ellos mismos serían asesinados. Si no se cumplían varias cuotas, se ordenaba a la fuerza pública matar a aquellos que fallaban. Como las balas eran difíciles de conseguir, se requería que los soldados usaran una bala para matar a una persona. Para proporcionar prueba del asesinato y prueba de que las balas no se desperdiciaron, se requería que los soldados trajeran de vuelta una mano cortada por cada bala disparada. Así como se traían cestas de caucho, también se traían cestas de manos cortadas y se depositaban a los pies de los comandantes de los puestos de comercio europeos. Como resultado, las manos cortadas se volvieron una moneda. En vez de recolectar caucho, los escuadrones forzados recolectaban manos cortadas. En lugar de reclamar solo las manos de los muertos, también se mutilaría a los vivos y se tomarían las manos de hombres, mujeres y niños. Incluso hubo casos de aldeas luchando entre sí para obtener manos cortadas de una tribu rival para complementar su cosecha de caucho. Estos métodos brutales sin duda fueron efectivos, ya que para 1900 el Estado Libre del Congo había exportado 6.000 toneladas de caucho, obteniendo ganancias para Leopoldo, decenas de millones en ganancias. Mientras se exportaba caucho y marfil, se importaba muy poca comida al Congo, solo balas, armas y bienes de trueque. Aunque Leopoldo afirmaba eliminar a los traficantes de esclavos en el Congo, la esclavitud persistía y la realizaba el Estado Libre del Congo. Un objetivo común eran las mujeres, quienes bajo el pretexto de un crimen imaginario serían arrestadas y mantenidas en servidumbre durante un mínimo de 7 años. El Estado luego alquilaría a la mujer en esclavitud sexual al mejor postor, siendo los oficiales los primeros en elegir. Cualquier niño que naciera como resultado de estos asaltos sería considerado propiedad del Estado. Una de las mayores causas de muerte en el Estado Libre del Congo fue la enfermedad. Mientras la población se agotaba y sufría inanición, la enfermedad se propagaba sin control. Una enfermedad notable fue la enfermedad del sueño, capaz de propagarse a medida que el comercio explotaba en la región. La viruela y la sífilis se propagaron entre los congoleños, introducidas por los comerciantes europeos. A medida que la fuerza pública saqueadora pasaba de aldea en aldea, traían consigo enfermedades. Y propagaron las enfermedades rápidamente, resultando en la muerte de miles. En 1897, Leopoldo organizó para que 267 congoleños fueran llevados a Bélgica. El propósito era recrear un pueblo congoleño promedio para que los belgas pudieran presenciarlo. El objetivo de Leopoldo era obtener el apoyo del público para sus deseos coloniales y creó exhibiciones de lo que el Congo tenía para ofrecer. Leopoldo encargó la construcción de 6 pueblos con los 267 congoleños, obligados a continuar como lo harían normalmente, solo que ahora estarían detrás de cercas para que el público belga los observara mientras los miembros de la Force Publique montaban guardia. Hasta 40.000 personas al día venían a visitar el zoológico humano. A medida que el Congo se abría al mundo exterior, más personas aprendían cuál era el costo del caucho barato. En 1890, un hombre llamado George Washington William pudo visitar el Congo. George era un soldado estadounidense, miembro de la Cámara de Representantes de Ohio y un historiador. Aunque al principio Leopoldo le impresionó tras una reunión, después quedó horrorizado por lo que vio. En respuesta, escribió una carta abierta a Leopoldo y expuso lo que había visto y lo que se había hecho en nombre de Leopoldo.
Vio las mutilaciones, las mujeres esclavizadas, el asesinato indiscriminado, incluyendo un caso en el que dos oficiales apostaron si podían disparar a un pescador congoleño en su barco desde la orilla y desafortunadamente pudieron. Y para citar la carta, se dispararon 3 tiros y el nativo cayó muerto, atravesado por la cabeza, y la canoa de comercio se transformó en una barcaza funeraria y flotó silenciosamente río abajo. La carta está llena de tales ejemplos extremos de barbarie. Pondré un enlace a la carta completa en la descripción y te animo a que te tomes el tiempo para leerla. En 1902 se escribió una novela llamada Corazón de las Tinieblas por Joseph Conrad. Conrad había visto de primera mano el horror de la cosecha de caucho trabajando en un barco de río. Las atrocidades sufridas por los congoleños a manos de hombres blancos actuando de formas impensables en sus países de origen inspiraron sus escritos. El libro es ahora famoso por su mensaje anticolonial y su adaptación en la película Apocalypse Now. Se dice que el personaje de Kurtz, el comerciante de marfil asesino y loco, se basó en Leon Rom. Rom era un oficial belga que trabajaba para la Force Publique. Era conocido por decorar su parterre con cabezas cortadas de 21 personas congoleñas y por mantener un conjunto de orcas permanentemente en su oficina. En 1904, Alice Seeley Harris, una misionera que había estado en el Congo desde 1898, tomó más de 1000 fotografías para documentar los horrores del Estado Libre del Congo. La que tuvo el mayor impacto fue la de Nesala, donde él se sienta en el porche en una posición casi fetal mientras mira dos objetos. Al observar más de cerca, te das cuenta de que es una mano humana y un pie humano. Estos fueron tomados de Bawali, su hija de 5 años. Nesala no cumplió con el cuarto establecido por la Compañía Anglo-Belga de Caucho de India. Así que su hija fue asesinada por la milicia de la compañía. Le entregaron su mano y pie como un sombrío recordatorio de las consecuencias de su fracaso. Para 1908, el gobierno belga despojó a Leopoldo de su colonia como resultado del clamor internacional contra los crímenes cometidos. Pero a estas alturas, Leopoldo ya había recuperado sus primeras inversiones y ahora era un hombre muy rico. Leopoldo no enfrentó más escrutinio y murió en 1909. Pero esto aún no era el fin de los horrores para los congoleños, quienes ahora se encontraban sujetos al gobierno belga. Los trabajadores del caucho ahora se convirtieron en mineros, ya que los nuevos poderes coloniales querían extraer tanto cobre y oro como fuera posible. Aunque se construyeron infraestructuras como escuelas e iglesias en el Congo, había un motivo ulterior. Las escuelas e iglesias predicaban que el hombre negro era inferior a los amos coloniales, quienes estaban allí para guiar a las poblaciones nativas. No se establecieron instituciones de educación superior para las poblaciones africanas, ni se les permitió votar. Estas políticas fueron diseñadas para imponer la ideología de que el hombre blanco necesitaba dirigir y cuidar al hombre negro como si fuera un niño. Los cimientos, realizado por Leopoldo, II tuvo consecuencias devastadoras para el Congo, cuyos efectos aún se sienten hasta el día de hoy. Las acciones del rey Leopoldo en la formación y administración del Estado Libre del Congo estuvieron impulsadas únicamente por el beneficio, sin tener en cuenta la vida humana. En una conversación que tuvo con el Kaiser Wilhelm, Leopoldo comentó que ante el advenimiento de las naciones democráticas y el desvanecimiento del poder de los reyes, todo lo que a los reyes como ellos les quedaba por hacer era ganar dinero. Leopoldo llegó a extremos inimaginables para acumular riqueza a expensas de millones. Se estima que entre 1 y 15 millones de personas
murieron durante los 23 años del Estado Libre del Congo. Es difícil conocer la cifra exacta, ya que las muertes de los congoleños nunca se registraron oficialmente y eran de poca preocupación. Mientras el caucho y el marfil siguieran fluyendo, nada más realmente importaba. A pesar de nunca haber pisado el Congo, el deseo de riqueza de Leopoldo brutalizó a una nación y creó un lugar donde los deseos más oscuros de un hombre podían desatarse. Gracias.